Hola, buenos días, saludos. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, yo soy el gerente de Conexis. Los acompaño hoy desde nuestra oficina en San José, Costa Rica, para este webinar de México sobre la guía práctica para evitar sanciones en contrataciones públicas. Quiero extender un cordial saludo a nuestros suscriptores allá en México que hoy nos acompañan y bienvenidos todos los participantes. Durante la charla, nuestro expositor, que ya voy a presentar, va a dar consejos para evitar sanciones al participar en contrataciones públicas y tanto en su proceso de contratación como durante la ejecución de los contratos. Sus preguntas son bienvenidas tanto en el QIA, el botoncito QIA del Zoom, como en el chat. Y estimamos una duración aproximada de 45 minutos de esta charla. Los invitamos a participar y aprovechar la oportunidad de estar con este experto, que es nuestro experto legal, digamos, en México, el licenciado Mario Mejía Carl. Él es licenciado en Derecho de la Universidad de La Salle, luego tiene una maestría también en Derecho y está doctorando en Ciencias Jurídicas también en la Universidad de La Salle. Su especialidad es Derecho Administrativo, con énfasis en compras del sector público, y también es profesor universitario. Es socio del despacho Mejía, Guizar y Carl en la Ciudad de México. Entonces estamos en manos de expertos con énfasis en también asesorar a proveedores estatales y instruir a equipos de licitaciones en sus dudas. Para los que están conociendo Conexis, nuestro énfasis es inteligencia para licitaciones. Esto es información oportuna y clave para contratistas estatales. Tenemos más de 1,200 empresas en 4 países que operamos: México, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. En nuestro sitio web pueden encontrar, que es licitaygana.com, pueden encontrar información acerca de nuestra empresa. Tenemos 3 servicios clave diseñados para ofertar a gobierno. El primero es Leads, para identificación de oportunidades de negocio. El segundo es Analytics, para estudios de mercado, precios, competidores, compradores. Y el tercero es Training, donde estamos, que es entrenamiento permanente para equipos de venta a gobierno, ¿verdad? Todo esto orientado a tomar ventaja para hacer crecer tus negocios en licitaciones. Como un ejemplito que quería hacerles breve de nuestra plataforma de servicios, con solo entrar, nosotros tenemos estos que se llaman reportes inteligentes en un clic. Entonces, en un clic yo puedo ver qué oportunidades hay para mi negocio vigentes, es decir, abiertas para licitar en México. Entonces le doy clic y aquí me empieza a mostrar qué hay para mí, ¿verdad? Para mi negocio, para mi negocio. Aquí me dice, por ejemplo, esta primera oportunidad que contiene un código, va a ser esto más grandecito, un código que yo puse como clave para mí y 2 productos que yo tengo claves para mí. Esta se llama adquisición de equipamiento, ¿verdad? Entonces, esta otra se llama adquisición de consumibles y accesorios, y esa tiene otros productos claves míos. Esta se llama consumibles de la licitación, y eso se llama adquisición de bienes. Entonces, con solo ver los nombres, vemos la dificultad que hay para los analistas de licitaciones de identificar, viendo los concursos, qué hay para mí, ¿verdad? Y eso lo resuelve Conexis de una forma muy eficaz. De igual forma, los analistas de licitaciones tienen el problema de dónde busco, ¿verdad? Y nosotros aquí tenemos 71 fuentes en este momento de información. Voy a hacer esto un poquito más grande. En México, nada más en México, que incluyen, aquí pueden ver, por ejemplo, Compranet es solo el 29%, ¿verdad? Tenemos CFE, Diario Oficial, Pemex, estos de las Naciones Unidas,
Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Jalisco, Zapopan, Colima, Guanajuato, etcétera, etcétera. Entonces, estas fuentes son nuestros clientes los que nos los van solicitando. Entonces, cuando yo le doy clic aquí para mí, es un poquito más pequeño, busca en toda esa información en tiempo real y me dice qué hay para mí. Ahora, ¿qué puedo hacer con la información que me presenta? Por ejemplo, este concurso que dice que me encontró anestesia, angiógrafo y otro producto. Yo puedo ver la información general, fechas y demás. Puedo darle clic donde dice anestesia y aquí veo el detalle dentro de la especificación técnica y hay dos ventajas adicionales que yo tengo como analista que puedo ver de una vez con estas ligas que salen aquí. Le doy clic, compras previas y puedo ver los precios y los oferentes, ¿verdad? Los contratistas de las contrataciones anteriores de ese producto específico. No solo puedo ver los precios, sino que puedo ver los detalles de esa contratación y puedo ver, analizar quiénes son esos adjudicatarios que están ahí, ¿verdad? Que esos contratistas previos de ese producto específico con esa institución específica y cómo se han repartido sus participaciones. Digamos, aquí vemos que estas tienen como un 90% de las contrataciones entre dos empresas y que puedo analizar sus contrataciones eh, para ver, digamos, cuál podría ser mi posible estrategia de participación. Y ya para terminar, esta información ni siquiera tengo que entrar al sistema y buscarlo con esos dos clics que dimos, sino que la puedo recibir por correo electrónico como una alerta temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas sale publicado en cualquiera una de esas 71 fuentes que revisamos en este momento, apenas sale publicado algún proceso de compra en el cual se menciona cualquiera de todos los términos que yo tengo definidos, que, ¿verdad? Pueden ser los que yo necesite, me manda un correo electrónico y ese correo electrónico tiene la información y tiene los botoncitos para hacer el análisis de precios y competidores, tiene un botoncito aquí para notificar cambios de que haya en ese proceso de compra para estar siempre al día y tener mi calendario de fechas clave y demás, todo desde un correo electrónico, ¿verdad? Para tomar ventaja en mis contrataciones y ventas a gobierno. Eso es como una pincelada de este servicio Leads que nosotros tenemos, que está a disposición de todos. Y le doy, terminando eso, le doy una cordial bienvenida a don Mario Mejía, que es nuestro experto el día de hoy. Bienvenido, don Mario. Adelante. Muchas gracias, Mauricio, y muy buenos días a todos. Gracias. Voy a compartir ya la presentación. Por favor. Mauricio, ¿me confirma si ya está visible? Ya está visible, perfecto. Adelante. Gracias. Pues empezamos. Nuevamente, muy buenos días a todos. Y bueno, a ver, vamos a platicar brevemente sobre cómo se pueden evitar sanciones en contrataciones públicas. Y un tema como preámbulo, porque muchas cosas de las que vamos a hablar, ustedes podrán pensar, ¿de verdad lo que está diciendo el abogado será cierto? Me suena un poco amarillista. Y no, miren, eh, es importante empezar señalando que lo que les vamos a platicar no solamente es un tema estrictamente legal, sino también un tema que su servidor y como despacho, pues tenemos en experiencia, ¿no? Es, por ejemplo, en medicina, si un alergólogo, ¿no? Pues puede ser una alergia muy rara, pero pues el señor alergólogo pues, está acostumbrado a ver ese tipo de alergias pues, porque es su especialidad, ¿no? Finalmente, nuestra experiencia a través de nuestros clientes, pues nos ha permitido conocer áreas de contingencia, también áreas de oportunidad. Y por ello creemos que es importante primero entender cuál es el origen o la causa más remota que generan las sanciones en materia de adquisiciones públicas. ¿Qué son estas tres?
Vamos a hablar hoy de la 2 y de la 3, no de la uno. De la uno es el dolo y mala fe. ¿Qué significa esto? Yo como empresa quiero mantener a la autoridad en el error, la quiero engañar. Desde luego son temas muy graves, son obvios que no deben de ocurrir, ¿no? Pero nos importa mucho el punto 2 y el punto 3. Primero, el segundo es la imprudencia o el desconocimiento y el último es el error. En el caso de la imprudencia o el desconocimiento, muchas veces, un poquito hablando coloquialmente, se nos puede hacer fácil hacer ciertas cosas en materias de licitaciones que no necesariamente vemos con dolo, con mala fe, simplemente pues tal vez por imprudencia o por desconocimiento, como lo dice el propio numeral. Yo creo que sí cumplo con los requisitos que me piden, pero en realidad no voy a cumplir. Otro ejemplo, yo creo que, mira, este producto, X medicamento, X producto, creo que sí lo voy a tener, pero lo voy a tener, ahorita estoy en febrero, creo que lo voy a tener para marzo, pero me la juego, ¿no? Ese tipo de cuestiones que son imprudentes nos pueden llevar a sanciones muy considerables. Por ejemplo, nos tocó algún caso de una empresa, de un cliente, que tenía que presentar un producto en una presentación de 500 mililitros, ¿no? Y no tenía esa presentación, sin embargo tenía el mismo producto, el mismo químico, pero en una presentación de 250 mililitros. Y la autoridad, bajita la maca, le dijo, pues no pasa nada, en lugar de entregar el de 500, pues entregas dos de 250 porque 250 más 250 es 500. Por imprudencia, por desconocimiento, se le hizo fácil, ofrece el de 250, la autoridad le adjudica y el contrato no va a decir lo que el proveedor quiso. El contrato va a decir lo que decían las bases y las bases decían 500. Entonces, al principio no hubo problema, llegaba el cliente y entregaba el doble en la presentación de 250 hasta que fue auditado. Y en la auditoría, el órgano interno de control dijo, esto es una causal de inhabilitación porque está entregando un producto diverso al ofertado. Eso es lo que vamos a ver como ejemplos hoy. O el error. El error es una falsa apreciación de la realidad. No hay dolo, no hay mala fe, es decir, no hay intencionalidad, pero aún así continúa existiendo y persistiendo una falsa apreciación de la realidad. Por ejemplo, podemos hablar del grado de integración nacional. Como ustedes saben, cualquier licitación de bienes en México tiene que cumplir con el grado de integración nacional, que es del 65%. Supongamos que el contador o el administrador o el financiero de la empresa hizo el cálculo y a él le salió 65.1, pero hubo un error en la operación y en realidad no era 65.1, era 64. Y la empresa ya firmó una carta bajo protesta de decir verdad que cumplía y esa razón va a ser que está inhabilitado. U otro ejemplo, y esto del error es muy importante, porque fíjense que lamentablemente en materia de contrataciones públicas en México, las autoridades administrativas suelen ser muy firmes al interpretar la ley de una manera muy gramatical. El tribunal no, un tribunal pues tiene mayor apertura, ve cuál es la intencionalidad, pero la autoridad no. La autoridad suele ser un poquito, coloquialmente hablando otra vez, a rajatabla, bajo interpretación gramatical. Déjenme ponerles un ejemplo de uno que ni siquiera alcanza a ser completamente un error. Esta era una empresa en el sector energético, supongamos temas de perforación de petróleos mexicanos, ¿no? Y pedían que el proveedor tenía que tener o acreditar la carrera de ingeniería civil y tenía que presentar su cédula profesional. Pues el cliente, pues obviamente por su giro, pues no tenía 5 ingenieros civiles, tenía 100. Pero dentro de esos 100, eligió a uno, ¿a quién? Pues al que tenía más tiempo y más experiencia. Supongamos que se llamaba Don Pedro. Don Pedro lleva 40 años trabajando para la empresa, es el gran experto y presentaron en la oferta técnica, la cédula profesional de ingeniero civil de Pedro. Pues resulta que la competencia se puso a buscar, presentó una denuncia y resulta que la cédula profesional que acreditaba a Pedro como ingeniero civil era falsa. ¿La empresa lo sabía? No, la empresa no lo sabía. ¿No? Ellos llevan 30 años trabajando con Pedro y el documento que les exhibió resulta que al ingresar y solicitar información pública, pues no correspondía a esa persona, correspondía al nombre de una persona física distinta. La empresa no tenía absolutamente nada que ver y sin embargo a rajatabla por interpretación gramatical
la autoridad que dijo, tu empresa presentaste información falsa, te inhabilito, porque la cédula es falsa. Tiempo después, en un tribunal ya analizó la voluntad y vio cómo fue engañada. ¿Esto qué significa? Que en la materia en la que estamos hablando, uno, la forma es fondo. Y dos, hay que establecer el doble de mecanismos de protección, de seguridad, porque me queda muy claro que para las empresas que tienen buenas prácticas de gobierno corporativo, de compliance, el doble y mala fe no es un tema. El tema es la imprudencia de alguien que maneje el tema de licitaciones directamente o el error. ¿Y el error se puede evitar? Sí, claro que se puede evitar. Cada 2 o 3 diapositivas voy haciendo pausas porque ahorita no lo estoy viendo porque tengo la pantalla con la presentación, pero voy haciendo pausas para ver si hay preguntas por escrito en el chat. Y con muchísimo gusto las respondo. Ahora, ¿qué leyes son las aplicables? Hoy vamos en estos breves minutos, a hacer énfasis en la ley de adquisiciones. Sin embargo, la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, pues, contempla las mismas sanciones que la ley de adquisiciones. Pero no dejemos de tomar en consideración que no son las únicas leyes aplicables. Cuando aplica la ley de adquisiciones, paralelamente también es aplicable la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Y paralelamente también es aplicable la Ley Federal de Competencia Económica y paralelamente también es aplicable la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estos 5 ordenamientos todos contemplan sanciones y hay no jurisprudencia, pero sí criterios del Poder Judicial que establecen que las sanciones que se imponen en términos de estas leyes se pueden aplicar de manera continua y paulatina, es decir, no tiene que ser una y ya no se pueden aplicar las otras. Todas pueden ser aplicables al mismo tiempo. Vamos a ver inmediatamente cuáles son las infracciones y las sanciones previstas por estos ordenamientos que son los aplicables. Y un pequeño paréntesis porque no está en la pantalla. Hay que tomar en consideración que en México es aplicable la ley de adquisiciones y la ley de obras públicas, tratándose de todas las autoridades, con excepciones, organismos constitucionales autónomos y desde luego Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que se rigen por su propia ley y por disposiciones administrativas de contratación emitidas por esos órganos descentralizados. A ver, ¿cuáles son las principales sanciones? La ley de adquisiciones y la ley de obras públicas contempla, no quitar esto, contempla las penas convencionales y las deducciones, que son una clase de multas, pero no les llamemos multas porque la ley también prevé lo que es una multa, ¿no? Penas convencionales y deducciones lo suelen confundir las autoridades, no son lo mismo. Penas convencionales es por atraso, deducción es por un cumplimiento parcial o deficiente. La pena convencional implica pagarle al gobierno una cantidad monetaria. En cambio, en la deducción, en lugar de pagar al gobierno, el gobierno cuando me tenía que pagar a mí, me lo deduce de mi pago. Uno es por atraso, uno por cumplimiento deficiente. ¿Hasta qué límite? Hasta el límite del 10% del monto máximo del contrato. No se puede poner penas convencionales ni deducciones por el 10.1, por el 11, por el 12, por el 15, por el 50%. Máximo el 10%. Alcanzado el 10%, ¿qué procede? La rescisión contractual, la terminación por causa imputable al proveedor del contrato. Y vamos a ver en unos cuantos minutos cómo 2 rescisiones contractuales nos pueden llevar a una inhabilitación. Multas. Las multas en la ley de adquisiciones son hasta los 7,5 millones de pesos mexicanos. Además de un impedimento. Vamos a ver la distinción de impedimento e inhabilitación en la siguiente diapositiva. Inhabilitación de 3 meses a 5 años. Ahora, también permítame hacer una pequeña pausa en lo que son penas convencionales y deducciones. Como experiencia en el despacho, hemos visto que a muchos clientes están acostumbrados a tener pequeños incumplimientos sin que ellos les importe mucho. Incumplí, pues voy y pago la pena convencional o que me dejen de pagar la deducción y listo. Y esto se vuelve un tema muy peligroso, porque muchas veces
las personas directamente involucradas en el cumplimiento del contrato, pues no conocen algunos temas jurídicos como es el siguiente. Para efectos de inhabilitación, no importa si el contrato vale 10 millones de dólares o si el contrato vale 15,000 pesos. La última inhabilitación que vimos de una empresa en el despacho fue por dos rescisiones contractuales, ni siquiera eran contratos, eran pedidos. Un pedido de 15,000 pesos y un pedido de 7,000 pesos. Estamos hablando de 22,000 pesos de dos pedidos o dos contratos y por eso fue inhabilitada. Entonces, vale lo mismo un contrato de 10 millones de dólares que llego al 10% a un contrato de 10,000 pesos que llego al 10%. Es más, a veces es más peligroso el de 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque el 10% de 10,000 son 1,000 pesos y cualquier falla me puede llevar a la rescisión. Entonces, el primer consejo es, las penas convencionales y las deducciones no son comunes, deben de evitarse. Y dos, sobre todo, no restar importancia o menoscabar un contrato de poca valía porque la ley de adquisiciones no distingue si se trata de un monto grande o un monto pequeño. A veces, por ejemplo, a una empresa le falta determinada partida o determinada clave y dice, no puedo cumplir. ¿Cuál es mi principal cliente? Mi principal cliente es el IMSS. ¿Y quién es el que menos te importa? Por ejemplo, pues el hospital chiquito que está en Zacatlán de las Manzanas. Bueno, resulta que el contrato de Zacatlán de las Manzanas era por 2,000 pesos y que el del IMSS era por millones. No, o sea, no, sí, me queda claro que hay que atender a un cliente que te importa mucho, pero resulta que la primer bomba o el primer fuego va a prenderse o a estallarse en el hospital de Zacatlán. Entonces, no debemos de fijarnos en el monto, sino en el porcentaje de incumplimiento. Bueno, estas son las sanciones previstas en la ley de adquisiciones. La siguiente ley es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta ley tiene sanciones que, como vamos a ver, son impresionantes, son las mayores sanciones en materia administrativa de cualquier legislación en el país. Las multas pueden ser de hasta 2 tantos los beneficios obtenidos. Si la actividad irregular o la infracción cometida era de 10 millones, pues puede ser hasta 20 millones la sanción. Y de no haberse obtenido beneficio, porque vamos a ver que esta ley no solo sanciona la consecuencia, sino también la intención. Si no se obtuvo ningún beneficio, la sanción puede ser de hasta 16 millones de pesos. Esto es más del doble de lo que prevé la ley de adquisiciones. Además, es el doble de inhabilitación. La ley de adquisiciones es de 3 meses a 10 años, digo a 5 años. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es de 3 meses a 10 años. Suspensión de actividades ya no solo es una inhabilitación para no venderle al gobierno, es una inhabilitación de hasta 3 años para no venderle a nadie, ni siquiera al sector privado. Y lo peor, esta contempla la coloquialmente llamada pena de muerte de la persona moral. También contempla como sanción la disolución de la sociedad. Esto es, se le quita su personalidad y deja de existir esta sociedad. Ahora, lo que es la inhabilitación general, tanto en sector público como privado, o la disolución de la sociedad, solamente es en casos extraordinarios. Al día de hoy no me ha tocado ver un solo ejemplo de que ello haya ocurrido. Sin embargo, es legislación vigente. Y solo se actualiza cuando se acredite la participación de los órganos de administración o vigilancia o socios de una empresa o en casos en que sea utilizada de manera sistemática, es una empresa que se creó únicamente para hacer cosas irregulares en la venta al gobierno. Después la ley de competencia económica que prevé hasta el 10% de los ingresos como sanción en multa, no utilidades, ingreso de una empresa anual y pena privativa de la libertad, es decir, prisión, son delitos los que se cometen en materia de competencia económica a los empleados involucrados. Y finalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esa yo estoy seguro que el gran porcentaje de los que estamos hoy en esta breve plática no estaban o no la conocían, porque estamos acostumbrados que el auditor es la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control, y no es así. En realidad hay dos auditores. La Secretaría de la Función Pública, a través de los órganos internos de control en cada autoridad o los especializados, punto y aparte, y también la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano que depende de la Cámara de Diputados. Hay que recordar
que depende de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de egresos y por tanto la Auditoría Superior de la Federación revisa la utilización de esos egresos, ¿no? Entonces, no solamente podemos ser auditados por función pública, también podemos ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué ejemplo les puedo poner? Hace tiempo nos tocó el caso de un cliente en donde fue a auditarlo la Auditoría Superior de la Federación y dentro de la auditoría le dice, oye, hace 4 años tú tuviste este contrato y ¿qué crees? No tengo yo documentos que acrediten que hubieses entregado los bienes previstos en el contrato. Es decir, no tengo tu acuse de recibo donde acredites que hayas entregado los bienes. El contrato valía 100 millones de pesos. Resulta que el contrato ya había terminado hace más de 4 años y esta empresa tenía la política pues, de eliminar o romper o deshacerse de la documentación que tuviera más de 3 años. Fue un verdadero problema, porque esta empresa que desde luego había cumplido con la entrega de los bienes, lamentablemente no tenía la documentación para acreditar, ¿no? Lo que sí los había entregado porque habían pasado 3 años conforme a sus propias políticas y terminó en litigio, y ya litigio es otra historia. Pero a la Auditoría Superior de la Federación solicitó una indemnización, se llama responsabilidad resarcitoria. Y entonces, si tú me acreditaste que entregaste los 100 millones que te pagaron, me tienes que devolver los 100 millones más recargos y actualizaciones. Imagínense, ¿no? También como una recomendación, en mi experiencia, la mayoría de las políticas empresariales son mantener la información durante 5 años. La recomendación es que sea de hasta 10 años si esto resulta posible, porque cada ley tiene prescripciones distintas. La ley de adquisiciones respecto de las infracciones sí de prescripción 5 años, pero la ley de competencia o la ley general de responsabilidades administrativas, una es de 10 y otra es de 7, son mayores en los términos de prescripción. Aquí voy a hacer una pequeña pausa nada más para revisar que no haya este, alguna duda. Un segundito. Creo que ya no hay preguntas. Si no hay preguntas, continúo y por favor, con mucho gusto, cualquier pregunta, yo voy a estar haciendo pequeñas pausas para revisar el chat. Y regreso a la presentación. Listo. Ahora, después de que vimos cuáles son las 3 causas que originan las sanciones, qué leyes contemplan las sanciones, cuáles son las sanciones previstas por las leyes, esta diapositiva es muy importante. ¿Cuáles son los espacios temporales de relevancia en el proceso de contratación? Y como pueden ver, son 5. Son 5 momentos en donde las infracciones o los errores o la falta de prudencia puede ocurrir. El primero es el momento previo al proceso de contratación. Como aquí les pongo entre paréntesis, podrán ver, dice, no intervención en el mismo, no comunicación con autoridades, cuidados especiales en las cotizaciones para estudios de mercado. ¿Qué significa esto? A ver, no intervención en el proceso. Aquí estamos hablando del momento previo a la cotización, a la publicación de las bases. ¿Qué establece la ley de adquisiciones antes? Porque el inicio del procedimiento de licitación es con la publicación de las bases. ¿Qué establece la ley que pasa antes? Nada salvo las prebases o la investigación de mercado. Las prebases es un proyecto de bases que se publica para que cada quien opine, pero no son vinculatorias. Y no siempre lo hacen. Es más, son menos las veces en que se publican prebases a que cuando sí se publican. Y los estudios de mercado. Bueno, ¿qué me ha pasado en esta fase relacionada con la imprudencia, que es el número 2 de las causas origen remoto? Nos ha pasado, por ejemplo, tener alguna empresa que tiene un producto demasiado especializado que a la autoridad le gusta muchísimo. Para no hablar de un cliente en especial, voy a inventarme que están comprando
llantas para las patrullas de los policías. Y resulta que tenemos un cliente llantero, ¿no? Hipotéticamente hablando, que tiene las mejores llantas, ¿no? Duran muchísimo tiempo, frenan en la mitad del tiempo que las demás, le ahorran al gobierno muchísimo dinero. Y resulta que el gobierno, a través de un funcionario público que se encarga de hacer las bases, le manda a la empresa un correo electrónico, oye, pero no de corrupción, no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de buenas intenciones, pero imprudentes, negligentes. El funcionario público, sabiendo que le puede ahorrar dinero al gobierno, pues, y que quieren la mejor calidad de llantas para las patrullas, pues le manda a la empresa un correo diciéndole, oye Luis de la empresa, no seas malito, mándame las especificaciones técnicas de tus llantas para ponerlo en las bases. Bueno, o sea, eso no ha tocado no verlo una vez, verlo varias veces y no por cuestiones de corrupción, de verdad. La autoridad piensa que está actuando bien y hay un gran error a veces en la autoridad. Si realmente la autoridad quisiera sustentar jurídicamente el uso de determinada marca por la calidad que ofrece, o tal medicamento, tal dispositivo médico por su tecnología, tiene la posibilidad de adjudicar directamente y listo. Pero como a veces se ve mal, lamentablemente, que la autoridad adjudique directamente, porque se puede presumir que está favoreciendo a determinado contratista, hace lo peor que puede hacer, que es hacer una licitación abierta, pero cerrarla en las características técnicas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de un proceso licitatorio no debe haber comunicación con la autoridad nunca. Me puedo comunicar con la autoridad por correo electrónico cuando ya tengo un contrato celebrado, pero mientras eso no ocurra, no debe de haber intercambio de información durante la autoridad. Pregunta, me voy a autopreguntarme, oiga, abogado, entonces significa, imaginémonos que yo tengo un producto novedoso, una vacuna que nadie tiene y yo quiero que la autoridad lo sepa. Sí, sí, claro que puede haber alguna clase de intercambio con la autoridad, pero no por correo electrónico o no que tenga que ver sobre las características de un evento licitatorio. ¿Cómo se puede hacer? A través de un estudio de mercado no solicitado. Hay leyes que prevén esto a través del derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional, un escrito muy formal revisado por jurídico donde le digo, oye autoridad, para efectos del artículo 2, fracción décima de la ley de adquisiciones, estudio de mercado, te solicito que tengas en cuenta que para los estudios de mercado que tú realices, que yo tengo este producto con esas características. Entonces, por eso decía en un principio, la forma es fondo. Y el otro momento muy importante que también tenemos que tener mucho cuidado, y ahí he visto en los últimos años un alto índice de sanción a los clientes, son precisamente los estudios de mercado. Hay una práctica, una costumbre que no necesariamente se apega a la ley, en donde la autoridad te dice que es un estudio de mercado y te pide una cotización y ustedes como proveedores cotizan, pero pensando que es un estudio de mercado. Y si uno se va al artículo 2, fracción décima de la ley de adquisiciones, te dice que un estudio de mercado sirve pues para conocer el precio, la palabra exacta es el precio estimado. Si ustedes me dicen, abogado, ¿me vende su carro? Sí, ¿a cuánto? Pues estimo que como 100,000, pues no significa que sea 100,000, significa que lo estimo. Pueden ser 105, pueden ser 95. Entonces, el precio estimado no es una oferta económica, así lo dice la ley. Sin embargo, en la práctica sí lo suele ser. Del 50% de estudios de mercado que reciban, muy probablemente un 50% va a ser una adjudicación directa al precio más bajo. Aunque sea una práctica en contra de ley, es una práctica completamente común. ¿Y por qué estamos hablando de esto en sanciones? Porque me ha pasado mucho que las empresas están interesadas en tener presencia con la autoridad en sus bases de datos y en sus estudios de mercado. Y cotizan, le ponen precio y de repente le llega una adjudicación y me hablan, abogado, ¿qué creen? Me están adjudicando, pero yo solo desahogué un estudio de mercado y el producto lo voy a tener hasta durante 2 meses. Y entonces no formaliza el contrato o incumple, o sí formaliza e incumple y le ponen un impedimento o lo inhabilita. ¿Qué significa esto? Que hay que tener el cuidado de cuando se desahoga un estudio de mercado, se haga pensando en que igual no va a ser un estudio de mercado, que estoy ofertando, ¿ok? Y si no estoy ofertando, se tiene que establecer una leyenda. Esto no es una oferta, ¿no? Y por lo tanto,
ofertaré cuando me sea así requerido. Y bueno, ya cada quien en su área legal tendrá un modelo de cláusula de protección o de disclosure, pero debe esto de aclararse. Entonces, esto es lo que puede ocurrir previo al proceso de contratación. Hay un segundo momento. Durante el proceso de contratación. Y aquí lo importante, lo más importante, es las preguntas en la junta de aclaraciones, ¿sí? Muchas veces la empresa no sabe si puede o no puede participar, si no hace preguntas en la junta de aclaraciones. Déjenme adelantar para poner un ejemplo de este momento a una de las sanciones. Espérenme, un segundito. Fíjense, una de las infracciones que se sanciona con inhabilitación es la llamada utilización de información falsa. Pero fíjense cómo no es falsedad. También dice, simular el cumplimiento de los requisitos establecidos en un procedimiento administrativo. O sea, una infracción en la materia es simular el cumplimiento de los requisitos de la inhabilitación. Vamos a regresarnos al segundo momento, que es durante el proceso de contratación. Antes de presentar una oferta técnica, yo no sé si mi producto cumple o no. Supongamos que me están pidiendo un dispositivo médico que dice, tiene que tener una energía de 5000 watts a 100,000 watts. Y el mío la tiene de 5000 a 150,000 watts. O sea, cumple con el mínimo, pero se excede del máximo. Y podemos nosotros interpretar, bueno, si se excede, significa que es mejor, porque no solo cumple con 100, cumple con 150. Entonces no hay problema. Pero resulta que no pregunté en la junta de aclaraciones y eso oferté. Y supongamos que la autoridad me adjudica. Y resulta que la explicación al 100 o al 150 no era porque fuera mejor 150, sino porque la autoridad no quería que el insumo consumiera más de 100 watts, porque si no es el doble de gasto. Y entonces estoy presentando un producto diverso al solicitado, o me pueden decir que pretendía engañar a la autoridad o simular los requisitos pensando que cumplía con 100 y no con 150. Porque luego ustedes lo saben, aunque en la oferta diga que era hasta 150, oye, yo no te di el gato por liebre, yo te dije que era de 150, pero muchas veces nos ponen formatos de manifiesto bajo protesta de decir verdad que cumplo con los requisitos. Y nos pueden decir eso, oye, tú dijiste que en el formato que cumplías con el requisito. O es más, en la propuesta técnica ya viene en el propio formato los requisitos que nos piden, como viene en el compendio de salud o en el cuadro básico, o el requisito de otro insumo, como vienen las bases, pero yo no puedo alterar ese formato. Dice producto con 100 a 100 a 100 y no dice 100, de 0, de 50 a 100 y no dice 150, pero ya viene y no puedo alterar y solo viene una reglita que dice poner el precio. Pues me puede decir que en ese formato yo pretendía engañar. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer preguntas en la junta de aclaraciones, no se nos pueden pasar. Recordemos que en caso de contradicción entre contrato y bases y junta de aclaraciones, prevalece lo que digan las bases y la junta de aclaraciones. Si el contrato dice algo contrario a las bases, no importa, prevalecen las bases y la junta de aclaraciones. Por eso, si yo no sé si mi producto va a cumplir, es importantísimo preguntarle a la autoridad, autoridad, yo tengo estas características, ¿se aceptan o no se aceptan? Y no solo preguntar, muchas veces la autoridad responde atente a bases o da preguntas ambiguas o subjetivas. El reglamento de la ley de adquisiciones nos da la posibilidad de repreguntar y a la autoridad a obligarla a responder de manera objetiva. Y un segundo punto muy importante en este momento, durante el proceso de contratación, es que si la respuesta no es correcta, la inconformidad, es la instancia o el recurso que se presenta en contra de bases y contra de aclaraciones, se presenta en este momento, no en el fallo. Supongamos que la autoridad dice, no, no acepto de 150, solo acepto de 100. Y yo me voy, no promuevo inconformidad, presento oferta técnica y me descalifican. Y muy enojado llega el cliente y nos dice, abogado, ¿se pueden ir en conformidad porque me descalificaron? No, ya es un acto consentido, porque tuviste que irte en inconformidad en contra de la respuesta en la Junta de Aclaraciones. Un tercer momento
es durante la presentación de la oferta técnica, que va de la mano con el segundo momento de la Junta de Aclaraciones. Cuando se presente una oferta técnica, debemos de ofertar lo que realmente se puede cumplir. Y recordemos que no se puede retirar la oferta. Yo creo que un 30% de las sanciones de inhabilitación que hemos visto en el despacho derivan de que una empresa ofertó algo que no podía cumplir. Dijo, yo creo que, otra vez, perdónenme el lenguaje, coloquialmente hablando, chicle y pega. Voy a presentar esta oferta a ver si chicle y pega porque piensan que no tengo nada que perder y mucho que ganar. Les adjudican el contrato, pero cuando te audita la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública es cuando vienen las sanciones. Entonces, si yo no tengo la seguridad de que voy a poder cumplir con el 100% del abasto, si yo no tengo la seguridad de que el producto voy a tener stock en la bodega inmediatamente, no debo de presentar una oferta, porque el riesgo que se estaría absorbiendo sería mucho mayor. El cuarto momento es durante el procedimiento de formalización del contrato administrativo una vez emitido el fallo. Aquí también muchas veces hemos visto que los clientes cometen errores porque piensan que la obligación contractual surte hasta el momento en que se firma el contrato y no es así. La ley de adquisiciones establece que las obligaciones del fallo son exigibles desde su notificación. Entonces, si las bases decían que yo tenía que entregar los primeros 5 días del mes y me acaban de adjudicar el fallo, haya o no se haya formalizado el contrato, yo tengo que entregar aunque no se haya formalizado. Y si no entrego, me pueden imponer penas convencionales u otra clase de sanciones. Entonces, es muy importante no pensar que mi obligación contractual surte con la firma del contrato. Surge desde la notificación del fallo. Y otra cosa importante en este momento, la importancia de la formalización. También ya hemos visto muchos casos de clientes sancionados por no formalizar el contrato. Algunos, pues por cuestiones que les pueden ser imputables por error. Por ejemplo, pues no solicitaron la constancia de encontrarse al corriente de obligaciones fiscales, 32D del Código Fiscal. Recuerden que son tres: IMSS, Infonavit, y SAT, Servicio de Administración Tributaria. Pues resulta que pidieron la del SAT, pero se les olvidó la del Infonavit o la del IMSS y no la tienen en tiempo y por eso la autoridad no les deja formalizar el contrato. O errores más sencillos, no se dieron cuenta de que no tenían poder del representante legal en original o copia certificada, sino copia simple. Y el notario está de vacaciones y no nos puede dar una copia dentro de los 15 días para formalizar. O temas muy distintos. Para hacerlo como un ejemplo diferente, pero muy parecido a lo que nos tocó. Imaginémonos que una empresa oferta un producto a 5 pesos y la autoridad le adjudica el contrato, le adjudica el fallo, pero se equivoca y en lugar de decirle 5 pesos, que fue el precio que ofertó, por error, es un caso de la vida real, por cierto, por error no le puso 5 pesos, le puso 6 pesos. Ustedes podrán pensar, oye, pues la empresa feliz, le van a pagar un peso más, le van a pagar el 20% más de lo que él ofertó. Pues resulta que la empresa no quiso formalizar el contrato porque su área de compliance no lo permitió, no lo permitió. Su área de compliance dijo, no, ¿cómo vamos a cobrar un peso de más? Vamos a presentar muy transparentes un escrito donde le digamos a la autoridad que hay un error en el contrato y que lo corrijan. Bueno, pues eso hicieron. La autoridad nunca respondió el escrito y resulta que un mes después inhabilitan a la empresa, bueno, le ponen un impedimento. Le ponen un impedimento para que no le pudiera vender a esa autoridad por un año. Cuando la autoridad, cuando el particular actuó de buena fe y no formalizó el contrato, pues porque tenía un error. En este tipo de casos, siempre es muy importante revisarlo con su área legal. No podemos en este momento dar una recomendación general, porque se tiene que ver el caso por caso. Desde luego puede haber inconformidades, puede haber escritos, pero hay veces en donde a veces recomendamos, mira, primero firma el contrato y después buscamos su corrección. Pero no puede haber una respuesta o una recomendación, porque aquí sí necesariamente aplica el caso por caso. Y finalmente, el quinto momento, durante la vigencia del contrato, que durante la vigencia del contrato, pues las sanciones vienen precisamente del incumplimiento al contrato, ¿no?
Y como hemos dicho en en muchos de los ejemplos, es muy importante tener evidencia documental de todo lo que se hace. Muchas veces nuestros clientes, o en los casos que hemos visto, tienen la razón, pero el problema no es tener la razón, el problema es saber demostrar o acreditar que tenemos la razón. Entonces el cliente, oye, no, es que yo sí le quise entregar, pero resulta que el operador logístico me dijo que no le entregara ahorita porque la bodega la tenía llena, que regresara en una semana. Y regresé una semana después y tampoco le pude entregar porque me dijo que mejor no le entregara en las bodegas de Cuautitlán Izcalli, sino que le entregara en las bodegas de Toluca. Oye, ¿y tienes documentación de eso o pruebas de eso? No, pues no. ¿Cómo te lo dijeron? No, pues telefónicamente o se lo dijeron al transportista cuando fueron a entregar. Debemos establecer mecanismos en donde todo lo que hagamos quede sustentado por pruebas, quede acreditado desde escritos por oficialidad de partes y correos electrónicos. Y otro tema que también hemos visto, a veces no solamente es que no haya intercambio digo, sustento documental de la información, sino que a veces el sustento documental no es con la persona indicada. Yo sé que a veces el que realmente lleva el contrato y sabe del contrato es el doctor Pérez y no es el administrador del contrato. No importa. Todo escrito, todo correo electrónico tiene que ser dirigido o cuando menos copiado al administrador del contrato. Recordemos que la figura del administrador del contrato ya no es una cuestión práctica, es una cuestión jurídica que se adicionó el año pasado al reglamento de la ley de adquisiciones. Entonces, si bien Pedro Juan es el que ve el contrato, está bien, escribámosle a Pedro Juan, pero siempre tiene que estar copiado y con el escrito el administrador del contrato. Ahora ya tenemos poco tiempo y voy a tener que irme muy rápido. Voy a ver si no hay preguntas. Un segundito. A ver, dice, ¿las preguntas y respuestas hechas en las juntas de aclaraciones son vinculantes? Sí, las respuestas son completamente vinculantes y se entiende que las respuestas dadas en la junta de aclaraciones forman parte de las bases. Entonces, imaginémonos que las bases son como una novela. El escritor hizo la novela, la escribió, pero le faltaron dos capítulos que los hizo 2 días después. Esos dos capítulos que hizo 2 días después son la junta de aclaraciones. Regresa el escritor y ingresa los capítulos que le faltaban a la novela. Las bases de licitaciones se completan cuando se responden se responde con las respuestas en la junta de aclaraciones y son completamente vinculantes. Es más, tan vinculantes son que en caso de que exista contradicción entre lo que dice el contrato y lo que diga la junta de aclaraciones, prevalece lo que diga la junta de aclaraciones. Luego dice, de Mónica dice, cuando eso ocurre, el proveedor oferta un producto con una característica técnica distinta al solicitado, como el ejemplo que menciona, y aún así la autoridad adjudica. Es responsabilidad compartida porque técnicamente esa oferta debería de ser descartada. Esta es muy buena pregunta y la vemos de manera muy común, ¿no? Yo coincido con el comentario que hace Mónica en el sentido de que es una responsabilidad compartida. Si es cierto, yo oferté mal y no debía haber ofertado, pero bueno, no fue con mala intención, fue un error, no menos cierto es que la autoridad administrativa debió desechar la propuesta y no adjudicarme y darme el contrato. Esa es la verdad de las cosas. Pero el problema en materia de contratación pública es que muchas veces la verdad de las cosas no es la que ocurre. Recordemos que en materia de contratación pública no estamos con un igual, no estamos con otro particular, estamos con una autoridad en una relación de subordinación, ¿ok? Ella se encuentra arriba de mí porque tiene imperio. Y otra vez, para ponerlo más fácil, de manera con lenguaje coloquial, pues muchas veces la autoridad piensa de que no coman en mi casa, que no coman en la tuya, pues que no coman en la tuya, ¿no? O sea, la autoridad dice, sí, yo pude haber cometido un error, pero pues tú también lo cometiste y yo no me voy a fijar en mi error, me voy a fijar en el tuyo. Entonces, sí, Mónica, la responsabilidad es compartida y eso seguramente un tribunal nos daría la razón. El problema es si la autoridad nos las va a dar.
y es una potencial posibilidad de que se puedan emitir sanciones. Eh, Nos quedan 8 minutos. Voy a tener que ir mucho más rápido en lo que le queda de presentación, pero digamos que ya dijimos como la parte más de fondo. Ahorita ya es ver un poquito más cuáles son las sanciones y sobre todo fortalecer el tema y el mensaje que les queremos dejar en esta breve plática. No todos son temas de corrupción o temas de competencia económica y colusión con la competencia. No, los errores o la imprudencia se sancionan con las mismas sanciones. Regreso a compartir la presentación. Tanto ley de obras públicas como ley de adquisiciones, además de penas convencionales, deducciones y rescisión, contempla el impedimento y la inhabilitación. No nos confundamos. Impedimento es únicamente para que esa autoridad en especial no te contrate. Te la impuso la Secretaría de Comunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones, bueno, no le puedes vender a la Secretaría de Comunicaciones hasta por un año. ¿Le puedo vender al IMSS? ¿Le puedo vender a Gobernación? Sí, sí le puedes vender, pero comunicaciones, no. El impedimento es como una mini inhabilitación. ¿Cuándo es aplicable? Cuando se rescindan dos o más contratos ante esa misma autoridad. Por encontrarnos en situación de atraso, es decir, de incumplimiento, y eso hubiese causado un daño grave. No es lo mismo venderle un escritorio a la autoridad que venderle un medicamento o un dispositivo médico, porque pues no entregarle un escritorio, bueno, seguramente le puede causar una molestia, pero no va a causar un daño grave. Pero no entregarle un insumo para la salud, probablemente le va a causar un daño grave. No acabar la obra pública cuando se tenía que acabar le puede causar un daño grave a la autoridad dependiendo de qué clase de obra era. Entonces, esa autoridad nos puede poner un impedimento de hasta un año. Cuando no se formalice un contrato, es muy importante, y omití decirlos en la diapositiva correcta, hay que buscar, a veces la formalización del contrato, bueno, tiene que ser en 15 días o en la fecha indicada en el contrato, pero muchas veces, bueno, el 99% de las veces, cuando vamos a formalizar un contrato, la autoridad no lo tiene firmado. Es también una práctica en contra de la ley. El reglamento de la ley dice, dentro de los 15 días o antes, si lo dice el fallo, tiene que la autoridad firmar el contrato. Y cuando uno como proveedor llega, ya se encuentra firmado el contrato por la autoridad, está muy firme, me llevo el contrato. Y eso no pasa. Eso no pasa en la práctica. En la práctica ustedes llegan, firman el contrato, entregan sus documentos para la formalización y les dicen regreso un mes después por tu contrato. Me pasó un caso en donde llega el órgano interno a revisar a la autoridad y le dice, oye, tienes 10 contratos no formalizados de esa licitación. Y como la autoridad le dio miedo decir que los proveedores ya habían ido a formalizar y que esa autoridad era la que no los había formalizado, pues escondió los contratos de los proveedores que ya estaban firmados y le dijo al órgano interno de control, ¿qué crees? Pues no es por caso imputable, a mí no han venido a firmar. Gracias a Dios eran 8 empresas grandes y a todas les pasó lo mismo, que pues se pudo demostrar que era imputable a la autoridad. ¿Qué quiero dejar con ese ejemplo? Ya vieron que no formalizar un contrato es una causal de impedimento y también de inhabilitación en la siguiente diapositiva. Si la autoridad no les da el contrato a los 15 días, dejen evidencia documental de que se presentaron dentro de la fecha para formalizar y de que dejaron la información necesaria para formalizar. Si no dejan esa evidencia, no va a haber forma jurídica de demostrar. O el último ejemplo, cuando haya vinculación de empresas o conflicto de interés. Es decir, no puede ir una empresa con relación empresarial, que compartan un accionista, a ofertar en la misma partida, porque entonces no serían competidores. Y hay que distinguirlas de la inhabilitación. La inhabilitación se puede dar por estas causales. Cuando no se formalicen dos o más contratos. Ya vimos que eso también pasa en la causal de impedimento, pero en el impedimento es ante la misma autoridad. La inhabilitación es cuando es ante diversas autoridades. Y hoy es un tema muy, muy preocupante, sobre todo en materia de salud. Quien se dedique a la materia de salud sabrán que las compras son consolidadas. Entonces, si por ejemplo Birmex realiza una consolidación, pues estamos hablando que para una misma clave o una misma partida, pues pueden llegar a tener 10 o 15 contratos. Bueno, pues si dejan de formalizar dos de ellos, no importa que sea Birmex, son dos autoridades distintas,
podemos correr el problema de una inhabilitación de 3 meses a 5 años. La segunda causal es a los proveedores a los que se les haya rescindido un contrato en 2 o más dependencias en un plazo de 3 años. Es decir, te pueden inhabilitar por contar con 2 rescisiones contractuales. A diferencia del impedimento, que también son 2 rescisiones contractuales, es ante la misma autoridad. La inhabilitación son 2 rescisiones, pero ante diversas autoridades. Una con el IMSS, una con el ISSSTE. Una con Comunicaciones y Transportes, otra con la Secretaría de Gobernación. Son 2, pero con diversas autoridades. Esto es muy peligroso también tratándose de licitaciones consolidadas, porque, por ejemplo, si tengo un problema con una partida o una clave, pero esa partida o clave la tengo comprometida en 10 contratos, pues con 2 que incumplan y me rescindan, caigo en el supuesto de inhabilitación. Tercera causal, proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como consecuencia causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate. Aquí tiene dos hipótesis. La primera es esta, causar daños graves. Hay autoridades como el ISSSTE, como el órgano interno de control del ISSSTE, que con una sola rescisión contractual te inhabilitan, no con 2, con una. ¿Por qué? No aplicando la segunda causal, aplicando la tercera, porque causaste un daño grave, porque estamos hablando, por ejemplo, de salud pública y por tanto, al ser un daño grave, te inhabilito. Y contempla un segundo supuesto, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas. Por eso hablábamos de la importancia de los momentos de presentar la oferta, no presentar algo a ver si chicle y pega y la autoridad me adjudica, porque después puedo ser auditado y la autoridad que me audite me va a decir, tú entregaste un bien o servicio con una especificación distinta a la convenida. ¿Y qué dijimos? ¿Cuál es la convenida? ¿La que aparece en el contrato? No necesariamente. Lo que digan las bases. Porque si hay contradicción entre contrato y bases y junta de aclaraciones, prevalecen bases y junta de aclaraciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo entrego un bien distinto a lo que existe en las bases, como la descripción, corro el riesgo de ser inhabilitado. El cuarto supuesto es proporcionar información falsa o actuar con dolo o mala fe. Creo que, Cecilia, hay una pregunta aquí. Porque vi una mano levantada, pero Mario, perdón, hay unas preguntas en el botoncito de cuya. sí, claro que sí. Dice, un Ok. segundito, ¿eh? Dice, de Rosy Flores, dice, una vez formalizado el contrato y el cliente no paga según lo estipulado, ¿qué se puede hacer? Ya que en el caso del INSABI no ha pagado, después solicitó cancelar todas las facturas y hacerlas como un bienestar y ocasionó un daño grave de liquidez. También muy buena pregunta, Rosy, gracias. A ver, es muy común también que clientes digan o piensen que porque la autoridad no les paga, ellos también pueden entonces dejar de suministrar. No, eso en algunos casos puede ocurrir en los contratos civiles en relaciones de coordinación, pero nunca con una autoridad. Si la autoridad me deja de pagar, hay medios legales para hacer que pague, pero yo no puedo dejar de suministrar. La ley establece la posibilidad de que el particular rescinde el contrato. No quiero hablar de ello porque al margen del tiempo que nos queda, pues ese procedimiento tarda como año y medio, o sea, el contrato dura un año, no tiene sentido. ¿Qué se tiene que hacer? Seguir suministrando, pero para lograr el pago, promover conciliaciones. Y si en la conciliación no se resuelve, demandar a la autoridad. Y los casos de éxito en la demanda pues suelen ser muy altos. El problema son los tiempos, año y medio, 2 años, 2 años y medio, pero la autoridad sí paga. En el despacho, en relación con el ejemplo, pues personalmente nos ha tocado ver los temas del INSABI, ¿no? Y ahora con el IMSS Bienestar. Cuando se creó el IMSS Bienestar, hay un transitorio que dice que todas las deudas del INSABI las absorbe el IMSS Bienestar. Entonces, si el IMSS Bienestar no quiere pagar es por una cuestión práctica, pero no jurídica. ¿Cuál es la vía para lograr el pago? Una conciliación que prevé la ley de adquisiciones. Y si en la conciliación no se resuelve, no queda otra vía más que demandar, que puede ser una demanda que puede durar un año y medio. Eso sí, cuando la autoridad paga, la van a condenar no solo a pagar lo que debía, sino a pagar con intereses y actualización. Y hay otra pregunta más. Dice, si no tenemos producto licitado y el contrato está en proceso, ¿se puede entregar un sustituto con algún documento válido? También muy buen comentario. A ver,
El producto sustituto pudiera llegar a aceptarse siempre y cuando sea de las mismas características. Es decir, la ley prohíbe sustituir un bien por otro, porque si no, sería un fraude a la ley. Déjenme ponerles un ejemplo más sencillo, más sencillo. Supongamos que la autoridad pide otra vez carros para la policía de caminos y pide carros 8 cilindros, ¿no? Que son carros más caros, 8 cilindros. Entonces, adjudica la autoridad a su amigo, a un concesionario que es su amigo y lo adjudica de manera ilegal y esa persona ofertó 8 cilindros y durante la vida del contrato le dice, oye, no seas malito, me está saliendo muy caro los carros de 8 cilindros, cámbiamelos por 4 cilindros. Y la autoridad se los cambia. Oye, pues eso fue un fraude para todos los que participaron, que no ofertaron 8 cilindros, ofertaron 4, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La figura de la sustitución o inclusión de marca es viable, pero no es una obligación de la autoridad. Es una posibilidad que conforme al criterio y voluntad de la autoridad puede aceptar o no y en el entendido de que tiene que ser por la misma clave y por el mismo producto. ¿Ok? Hay otros ejemplos en donde se puede, le llaman permuta, donde se puede entregar un bien distinto, pero esos casos ya son de transacción y suelen no cobrarse. ¿Ok? Creo que la pregunta va más encaminada a la inclusión de marca. Regresando a la presentación, esta es muy importante. Información falsa o actuar con dolo o mala fe. Me queda claro que dolo o mala fe ya lo entendimos, ¿no? Buscar engañar a la autoridad. Pero información falsa es un concepto que resulta pues muy subjetivo, como el ejemplo que les puse de la cédula profesional del ingeniero o el ejemplo que les puse del mal cálculo del grado de integración nacional. Muchas veces la autoridad, como gramaticalmente dice información falsa, pues puede sancionar cualquier error que vaya en la propuesta técnica. Por eso es muy importante que siempre sea revisado, pero hasta 2 o 3 veces la propuesta. Y también la promoción de inconformidades con el ánimo de obstaculizar un procedimiento es motivo de inhabilitación. Muchas empresas a veces no contratan abogados o no tienen abogados y pues promueven ellas mismas, ¿no? La inconformidad y no se dan cuenta pues que la inconformidad tiene una formalidad jurídica y que si esa inconformidad únicamente se promovió con tal de tratar de obstaculizar que se adjudica la competencia sin sustento de manera improcedente, también es una causal de inhabilitación. Por los tiempos, lo que seguiría es hablar de las sanciones en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también contempla sanciones parecidas, pero incluso más profundas que la Ley de Adquisiciones, y finalmente, muy rápido, las que prevén la Ley de Competencia Económica, pero creo, Mauricio, que eso vamos a tener que dejarlo para otra ocasión por el tiempo que nos resta. Muchas gracias, Mario. Definitivamente tenemos todavía unas preguntas ahí que si quiere los puede revisar. Un tema muy importante y amplio. Entonces creo que nos da para siguientes eh, temas o profundizar en aspectos específicos en próximos webinars que están cordialmente invitados. Quería agradecer primero la participación de todos Mario, me parece muy valioso los aportes en temas con ejemplos prácticos que has estado dando el día de hoy, como un complemento eh, para todos ustedes que son clientes de nosotros. Cuando entran a una oportunidad, tenemos la ley de adquisiciones y la ley de horas para que la puedan consultar también para que se vayan, digamos, profundizando en el tema. Y tenemos una facilidad que es que no solo viene el texto completo actualizado, sino que además tenemos integrado a tecnología de GPT, de GPT. Entonces, por ejemplo, uno puede seleccionar preguntas que vienen prehechas como esta, ¿qué son las juntas de aclaraciones? Y el sistema me explica eh, que son a partir del texto que viene ahí y vienen las referencias para que yo pueda ir directamente eh, a los diferentes artículos o partes de la ley para poder entenderlo mejor. Entonces quedan invitados para que lo utilicen.
Y para terminar, quiero comentarles que en la sección de noticias y eventos de Licita y Gana, donde nosotros publicamos todos los webinars como este que nosotros hacemos, también vamos a publicar en los siguientes días el video de esta charla para que ustedes lo puedan repasar. Aquí va a quedar a disposición de todos y también, finalmente, para los que desean más información de nuestros servicios, el sondeo final está ahora en pantalla, que tiene 3 opciones. Si desean información sobre suscripción a Conexis México, que es lo que vimos ahora, identificación de oportunidades, estudios de precios y competidores, notificaciones en tiempo real de todas las fuentes que nosotros revisamos a nivel nacional, de los procesos de compra conforme van siendo publicados, conteniendo cualquiera de los productos de su cartera de productos. Tenemos en México clientes que tienen 6,000 productos. Entonces se publica producto 1 y recibo esa notificación, ¿verdad? Que la puedo trabajar. Desde la notificación ya vimos que podemos hacer, notificarme cambios de cualquier documento que, digamos, eso, las adendas, ¿verdad? En las juntas de aclaraciones, que se publicó un nuevo documento, que hubo un cambio de una fecha, que hubo un cambio de estado en ese proceso. Todas esas notificaciones automáticamente se van recibiendo. Igual tenemos la parte de suscripción, la opción 2, a estos mismos servicios en Costa Rica, Panamá o la República Dominicana. Tenemos una amplísima comunidad de empresas, en su mayoría empresas transnacionales, empresas grandes proveedores, medianos proveedores, pero de todo tipo, que utilizan nuestros servicios diariamente. Y la tercera opción es si ya soy suscriptor en México o en algunos estos otros países y requiero asistencia personalizada para algún tema técnico o cambio de usuarios o capacitaciones adicionales, lo que requieran, estamos en la mejor disposición. Ese sería el punto 3. Por lo demás, esto vamos a estar realizando 2 webinars por mes. A partir ya de julio hicimos 2. El anterior fue de preparación. Este estudio, no, bueno, hicimos unos estudios de mercado, hicimos otro recientemente de cómo preparar mejores propuestas, y vamos a seguir haciendo este tipo de webinars cada 15 días, ¿verdad? La primera quincena, temas de gestión, de licitaciones, de ofertas y demás. La segunda quincena con el licenciado Mario para temas de consultas legales que típicamente los contratistas estatales son temas clave para ellos que deberían de ir profundizando en su conocimiento. Entonces, don Mario, muchas gracias por su participación. ¿Verdad? ¿Qué le pareció esta primera intervención? ¿Verdad? Se quedaron algunas preguntas ahí todavía, por temas de tiempo no se pueden, pero es interesante, ¿verdad? La respuesta de nuestros participantes. Muchas gracias por la participación el día de hoy y los esperamos a todos. Gracias por estar con nosotros, por su interés en nuestros servicios, y los esperamos a todos próximamente. Estén visitando Noticias y Eventos en Licita y Gana, que ahí van a salir publicados el video y las convocatorias para los nuevos webinars que estemos haciendo durante el mes de agosto. A las personas que están solicitando información de nuestros servicios, los vamos a estar contactando pronto. Les agradecemos mucho, les dejamos esto en pantalla y por hoy terminamos por acá. Sus preguntas, las que no fueron contestadas, van a ser revisadas por nuestro expositor para plantear siguientes webinars. Y al final, cuando ustedes salen del Zoom, les va a quedar una encuestita donde nos pueden dar retroalimentación sobre esta capacitación y sobre futuras charlas. Muchas gracias. Saludos. Que estén muy bien. Luego. Gracias. Chao.